Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Jesús Seguías, periodista, consultor político, electoral y gubernamental, presidente de Datincorp. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias. Muy bien. ¿Y ustedes cómo les va? Bien, bien, don Jesús, gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer. Tenía unos días que no tenía votado. Moviéndome mucho en varios países. Bueno, es así. Lo que nos toca a los venezolanos ahora, rodar. Claro. Aunque hay que aclarar que don Jesús es el presidente de la firma Datincorp, que es una empresa encuestadora, ¿verdad? Hace estudios y desde hace años trabaja en varios países, independientemente de la situación de Venezuela, ¿verdad? Tiene su filial en varios países. Sí, ya independientemente de la situación venezolana, nosotros teníamos proyectado internacionalizarnos, ya tenemos varios años en eso. Ya tenemos operaciones en Panamá, en República Dominicana, estamos en Estados Unidos, la sede central ahora está en Estados Unidos, no en Venezuela, la mudamos de Venezuela a Orlando. Y estamos también en Colombia, abrimos ya operaciones, mejor dicho, tenemos la compañía instalada, las operaciones aún no han arrancado en Colombia y vamos a seguir creciendo, pues ya... Pero en Venezuela están en muchas ciudades, ¿verdad? Ustedes hacen trabajos nacionales. No, en Venezuela estamos en todo el país, en todos los rincones del país. ¿Y cuántos años tiene su firma trabajando, sobre todo en el área de Venezuela? No, pequeña, 35 años aproximadamente. Ustedes han participado en más o menos 6 procesos políticos, ¿verdad? Hemos participado en muchísimos. Porque ustedes trabajan también con trabajos de alcaldías y de gobernadores, en todo tipo de... Todos los tipos de eventos. En materia, podemos decir que en materia política, porque hay estudios de opinión o investigaciones cualitativas, cuantitativas. Las nuestras han estado enfocadas mucho en el tema organizacional de las empresas, porque además damos consultoría organizacional y gerencial. Y también en mercadeo lo hemos hecho, pero nuestro gran fuerte ha sido la parte política, porque hay una experiencia acumulada pues, en materia política, y en materia de estudios de carácter electoral, en Venezuela estamos en la cúspide del prestigio. Somos la empresa que más se ha acercado a los resultados finales obtenidos allá y se nos respeta bastante, pues, y a nivel internacional ha pasado lo mismo. Aquí en República Dominicana hemos hecho investigaciones, estuvimos participando en las elecciones pasadas y toda nuestra información, con excepción de aquellas encuestas que se hicieron un mes antes, que ya un mes pasan muchas cosas, pero las que se hicieron faltando 7 días, 10 días para las elecciones, los resultados fueron exactamente como lo dijimos nosotros. No, y estos trabajos que preparamos, recuerdo en el 2016, ustedes prepararon un trabajo amplio, tocando diferentes aspectos, no solo los políticos, inclusive recuerdo esas estadísticas en esa muestra que hicimos conjunta con Datincorp y los medios que nosotros participamos, en la que usted determinó que ya, o su firma, que aquí había más de 30% de la gente manejando lo que era la estructura de internet y redes sociales. En República Dominicana es un fenómeno interesantísimo porque aquí las redes sociales ocupan buen espacio del espectro comunicacional, inclusive equiparados a la televisión ya. Y en algún momento los va a superar porque es parte de la nueva tendencia histórica, eso es irreversible, y todos los sectores sociales, empresarios, políticos, gobiernos, tienen que tomar en consideración el fenómeno de las redes sociales. Es que las redes sociales es un fenómeno irreversible porque forma parte de la nueva sociedad que tenemos hoy día, que es la llamada sociedad red. No redes sociales, sino que estamos en una sociedad en redes, una sociedad más participativa, porque en la medida en que se incrementa el nivel educativo de la población es más exigente y la población ahora tiene en sus manos una herramienta comunicacional que le permite en tiempo real tener acceso a todo. Este aparatico no es un teléfono ya. Este aparatico, apenas el teléfono ocupa el 10-20% del uso diario que cada quien le da a la gente. El resto es comunicación en tiempo real con el mundo entero y donde tienes las posibilidades de estar informado. Y estamos ante una saturación de información donde ahora la gente tiene que empezar a desagregar las informaciones para poder, porque si no te lleva el día completo. Sí. Hay una adicción inclusive a esto.
Y la gente... Aquí el otro día en un estudio se habló de que el promedio de que una persona revisa puede durar sin ver su celular es de 8 minutos en este momento. Wow. Eso sí, es mucho. yo creo que Ahora mucho. también hay otra encuesta que dice que el 71% de los teléfonos de República Dominicana son inteligentes. Smartphone. Sí, no, y va a ser, los smartphones van a ocupar todo el espacio mundial, sin duda alguna. Ya eso es irreversible, es parte de la nueva realidad. Muchos dicen que eso es un atraso en la vida de la gente porque ya la gente no se comunica. Yo digo, mira, depende de cómo lo veas. Yo tengo comunicación con mis hijos que están en otro país en tiempo real cuantas veces me dé la gana. Por ahí. Antes eso no existía. No, y con video, y con qué estás haciendo, qué estás comiendo. Ah, mira, qué bonito se ve este salmón, o sea... Estoy restableciendo comunicaciones con viejos amigos de la educación media, que más nunca supimos de nosotros y nos estamos restableciendo los contactos. Sí. De manera que todo tiene su ventaja y sus desventajas, pero en todo caso, son más las ventajas que esto trae que las desventajas. Y lo más importante es que esto está incrementando la productividad mundial, lo cual hace que la pobreza se reduzca significativamente. Estamos en un mundo donde hay menos pobres que antes y va a haber menos pobres que antes y donde la educación es pilar fundamental para ello. Además que esas redes sociales están creando, digamos, conciencia ciudadana. Ya la persona tiene capacidad de decirle a su gobernante, hey, no estoy contento con lo que estás haciendo y lo que estoy diciendo tengo capacidad de multiplicarlo con mucha gente, lo cual te va a hacer daño. Así que cuidado con lo que haga. Y hoy los políticos están prácticamente enloquecidos con las redes sociales. Están vueltos, o sea, no hayan que hacer, porque las redes sociales les imponen decisiones. Es la nueva realidad marcada por la gobernanza de los países y yo creo que para ese mundo nos tenemos que preparar. Pero muchas veces esa imposición son abusivas. Por ejemplo, tenemos un caso en este momento en la República Dominicana, un debate sobre el uso de una ley del año 2000 para que se obligue a la gente a leer la Biblia en las escuelas. La Biblia católica. Entonces, eso real y efectivamente debe ser algo prácticamente inaplicable, porque la gente, no todo el mundo es católico. ¿Y por qué tengo que obligarlo? Abarca a los católicos, bueno, pero está bien, pero ¿por qué hay que obligarlo a leerlo en la Biblia? O sea, pero ya ¿por qué hay que entonces, no, a dónde voy, señor Jesús, es porque han agarrado a una muchacha, a una legisladora, que no está de acuerdo, es su derecho, y le están acabando en las redes. Lógicamente, hace 2 semanas estaba ahí en la cúspide, a favor con sus comentarios, y ahora, por esto, hasta en el piso. O sea, ¿hasta qué punto esto es tan subjetivo que se vuelve dañino y favorable en cualquier momento? No, de la misma manera que puede elevar, puede destruir las redes sociales. El tema es que las redes sociales no es otra cosa que la prolongación tecnológica de lo que antes existía. En los países existía, en todos los países, en todos los pueblos existen los famosos chismosos del pueblo. ¿Sí? El chismoso antes lo que tenía era que caminar muchas calles para poder emitir sus chismes. Sí, hoy día no necesita caminar. Era más difícil. Desde su cuarto, desde su oficina, agarra el teléfono y empieza a transmitir todos los chismes. Y empieza a insultar, empieza a agredir, empieza a decir cosas. Si los políticos no están preparados para digerir correctamente esto, los políticos van a tener problemas. Sí, y la idea porque es una ciudadanía empoderada tecnológicamente para multiplicar su opinión. Entonces, estos son fenómenos nuevos que hemos trabajado mucho. Estamos trabajando el tema de la sociedad red. Datincorp, además, pues tiene una rama ahora nueva que la vamos a anunciar pronto, que se llama Focus, Gerencia Política, y donde estamos trabajando el tema pues, de la nueva sociedad, cómo manejarla, cómo hacer política en la nueva sociedad, y además de eso, cómo hacer que los partidos políticos se actualicen, porque los partidos políticos están desfasados totalmente de la realidad. Los partidos políticos andan que no hayan que hacer, no hayan cómo responder, y eso es la explicación a ese fenómeno que hay en todo el mundo entero, sobre todo en América Latina, que ha conmocionado las estructuras políticas de América Latina. Ojo, República Dominicana no puede ser la excepción. Claro, claro. Bien, con esta experiencia de años que tiene la firma Datincorp, haciendo estudios, encuestas, sobre todo en el área política, hablemos un poco de qué tan importante es para un político utilizar estas herramientas para
su campaña y para preparar, para lograr el éxito en unas elecciones. Ya nosotros, por ejemplo, estamos alrededor de 2 años de las elecciones y ya este mes vimos 2 o 3 encuestas, ¿verdad? Sí. Salieron la CISA, salió la Gallup, o sea, ya tenemos, ya la del Centro Económico, ya están saliendo las encuestas. Y nosotros decimos, pero señores, estamos tan lejos de esto y ya se está viendo, pronosticando ganadores y cómo va esto. Háblenos un poco de la importancia de todo esto, cuándo se deben hacer y para qué se deben hacer. Pero miren, en los más de 30 años que tenemos haciendo esto, yo puedo decirle a todos los que nos escuchan, los políticos cometen un error en el manejo de las encuestas. Muchos políticos conciben las encuestas como un recurso propagandístico, cuando en realidad las encuestas son más un recurso estratégico que propagandístico. Está bien que use una encuesta que te favorece, eso es legítimo en toda campaña electoral, pero déjeme decirle algo, cualquier cosa que puedan decir las encuestas en este momento en materia de intención de voto es una necedad. Porque estamos muy lejos. Es más, un mes antes todavía, nadie garantiza que eso no pueda cambiar en 30 días. Y tú tienes el caso de David Collado aquí en República. Las encuestas no lo daban ganador un mes antes. Y en las últimas semanas cambió le dio la vuelta a la tortilla. Pasó igual en España cuando el famoso ataque del 11 de marzo, sí, el ataque terrorista, Zapatero estaba perdiendo las elecciones. Y 3 días antes de las elecciones hubo el ataque terrorista y en 3 días se le dio la vuelta a la tortilla. Pero explíquenos un poco en el caso de encuestas la diferencia entre uso estratégico y uso propagandístico. Cuando es para estrategia, ¿para qué la utilizo? No, sencillamente. Porque a lo mejor los políticos dominicanos no lo saben. Mira, no puede haber ninguna estrategia política seria si no está avalada en investigaciones previas. Claro. Tienes que saber dónde no es a lo loco que se sale a la calle a saludar gente. ¿En base a qué tú lanzas un discurso? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Qué te hace decir que esa narrativa electoral, tu discurso, lo que llamamos el storytelling también, que forma parte de la narrativa, quién me dice a mí que eso es lo que realmente va a impactar a la población electoral? Un estudio previo. ¿Cómo sabes tú lo que piensa la opinión pública? ¿Cómo sabes tú lo que los electores quieren si no lo investigas? ¿O tú crees que te las sabes toditas? Y más en este mundo tan complejo, donde ahora los ciudadanos no son tan uniformes como era antes. Antes uno decía, todos los que son pobres van pensando de esta manera. Todos los que son clase media piensan de esta manera. Pues hoy día no. Todo lo de tal zona. Hoy día no, porque cada persona, inclusive en esos sectores populares, está conectado con esto. Y este aparato permite que el elector ahora sea un elector mucho más sofisticado, un elector mucho más exigente, un elector mucho más informado, un elector que siente que su opinión vale. Entonces tú tienes que saber qué está pensando ese elector. Y la única manera científica hasta ahora que existe es a través de las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas. Tú tienes que tener un cuarto de guerra, que llaman en términos de campañas electorales, una sala situacional que te permita a ti evaluar con información en la mano cuál es la estrategia correcta. Entonces, político, candidato, que lance su candidatura sin haber hecho previamente estudios, está cometiendo un error capital. Y campaña electoral, que comienza su campaña, que empieza a elaborar estrategias de campaña sin estudios en la mano, sin investigación en la mano, esa es una campaña pirata. Esa es una campaña que no tiene ningún asidero. Es posible que la pegues, o sea, que tengas un golpe de suerte, pero así no se hace. Tú sabes la inversión que se hace en una campaña electoral. Entonces mucha gente piensa que invirtiendo en estudios, eso es un gasto, no es una inversión. No, esa es la clave del éxito electoral. Por ahí comienza, porque son 4 elementos que nosotros hemos establecido dentro de lo que llamamos el ciclo de 360 grados del poder. Son 4 fases de una campaña electoral. La investigación, los estudios, la información estratégica en la mano, en primer lugar, para poder desarrollar y desplegar una estrategia correcta.
No puedes elaborar estrategias si no tienes una información previa. Entonces, en segundo lugar, la estrategia. En tercer lugar, está la ejecución de la campaña. Todo lo que decidiste en estrategia, empiezas a aplicarlo. Pero tú no puedes salir a la calle a decir cosas si no estás basado en una idea central, elaborada, diseñada, en una estrategia planificada. Tú no puedes salir a hacer campaña, a gastar dinero en cualquier cosa sin saber cuál es el resultado final de eso. Y una vez que tú ejecutas la campaña, tú tienes que tener auditoría de esa campaña. Tú tienes que auditar los resultados de lo que estás haciendo. A ver si estás logrando. Pero por supuesto, lanzaste tu candidatura presidencial, tú tienes que haber tenido un estudio previo al lanzamiento y luego inmediatamente posterior al lanzamiento. Inmediatamente, porque ¿qué impacto tuvo el lanzamiento tuyo? ¿Creciste? ¿No creciste? ¿Te mantuviste en el mismo lugar? Sí, el monitoreo. ¿Retrocediste? Porque si no creciste, significa que ese lanzamiento fue un grave error. Ese lanzamiento no hizo ningún efecto. Yo he visto que candidatos lanzan eventos donde se invierte un dineral, van miles de personas, pero ¿qué impacto tuvo eso posteriormente? Sí. Igual que candidatos que salen a la calle a hacer giras por la calle, investiga antes, investiga después, a ver si creciste o no creciste. Mira, nosotros tenemos experiencia enorme en ese sentido, enorme, de campañas electorales donde se han cometido errores y se enteran cuando ya es tarde, el día de las elecciones. Disculpe. Entonces, señor Seguía, a mí, ¿usted tiene qué tiempo en República Dominicana establecido? Mira, ya tenemos aquí, desde hace más de 2 años estamos aquí instalados. Casi Entonces, 3 años. Entonces, mire, 2 años, quizás vale la pena para usted por lo menos hacerse una idea de lo que está pasando aquí. 2 años es suficiente. Usted ha visto aquí, me parece que los políticos, ninguno están usando esa estrategia. Ningunos. No están usando las encuestas ni para mercadeo ni para estrategia. Ninguno. Para mercadeo sí. No. Oye, ni eso. Porque también no evalúa lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Mire, aquí usted ve del partido de gobierno, del PRD y del Frente Amplio, que han salido una serie de gente candidatos a la presidencia de la República. No estoy hablando del PRM, porque el PRM nada más hasta ahora son 2. Y son gente que tienen su experiencia y uno que ya fue candidato a la presidencia. Que no tienen aparentemente ninguna posibilidad de sumar ni siquiera un 2% en las encuestas. De marcar, y muchos de marcar. Y están haciendo una campaña, y están haciendo, como usted dice, en el Palacio de Deportes, una concentración en tal sitio, una rueda de prensa, lanzando su candidatura a la presidencia para el 2020. Que a veces uno puede decir, bueno, a lo mejor es para el 2030, que comienzan desde ahora, pero es para el 2020, que está dentro de 2 años. Usted, con esa experiencia basta, con eso que define, ¿cómo ve esto? ¿Como un gasto innecesario? ¿Como una campaña para que me conozcan, para que la gente me vea, para que sepan que yo estoy presente? O Como para decía tener un un candidato, cargo en el próximo fulano de tal gobierno. presente. No, Actué porque y presente. hasta han dejado Mira. cargo para participar. Exacto, hasta han dejado cargos oficiales. Ministerios. Ministerio, que quizás, bueno, pues, el salario puede ser inmaterial, para dedicarlo a esa campaña. Bueno, déjeme decir una cosa. En primer lugar, a este país le encanta un bochinche electoral. Ahí va, ahí va. Sí. Sí Esto conoce. esto es un caso casi atípico, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de la característica de cada sociedad. Hay 2 cosas que hay que tomar en consideración. Una cosa es las campañas prematuras en ciertas fases. Porque la campaña no es solamente propaganda. La campaña ni siquiera es el lanzamiento público. Hay fases previas a la campaña, es lo que llamamos la fase oculta de la campaña. Sí. La fase oculta de la campaña es tan importante como la fase pública. La fase oculta es aquella donde, cuando comienza una campaña electoral, cuando tú decides y tomas la decisión, yo quiero aspirar a determinada posición. Exacto. Ahí comenzó la campaña. Oculta. A partir de ese momento tienes que comenzar a hacer cosas que vayan en dirección al objetivo. Una, por ejemplo, buscar aliados. Una, por ejemplo, primero que nada, hacer la investigación. No para saber cómo estoy, porque a lo mejor es una persona desconocida. Sí, Y obviamente vas a tener unos puntos muy abajo. sí. A mí no me dice absolutamente nada que alguien que es desconocido o que tenga 2 puntos en la encuesta, ese no vaya a ganar. Mira, les informo, Hugo Chávez Frías
tenía en Venezuela el 4% en marzo del año 98. 8 meses después ganó las elecciones con el 54%. ¿Cómo es la cosa? ¿En 8 meses? En 8 meses, Hugo Chávez remontó de 4 puntos a 54 puntos. Su primer periodo. Sí, la primera victoria. Sí. Irene Sáez, la que fue reina de belleza, tenía 70% de la intención del voto. Y perdió con... Y en julio del año 98, Chávez Chávez le cruzó las líneas, teniendo 4 puntos en marzo. O sea, Chávez en 4 meses... Era ya alcaldesa ella en Chacao, ¿no? En 3 meses, Chávez sobrepasó una candidata que tenía 70% en las encuestas. Porque es que esos son los fenómenos que pasan en los pueblos. Cuando un pueblo hace clic con un candidato desconocido, pero que el candidato tiene una narrativa poderosa, llega en el lugar correcto y en el momento correcto, eso cambia la historia. Entonces usted me acaba de cambiar mi mensaje. Eso quiere decir que esos señores que están marcando 0.7, 2 o 3 y que se han lanzado tienen posibilidad de ganar en el 2020. Claro. Es que depende, no significa que van a ganar, significa que tienen pueden posibilidades. Pueden. Lo que quiero decir es que el escenario político es impredecible. Sí. No hay manera, y sobre todo estos escenarios políticos de hoy día que son demasiado... Pero la crisis de partido, señor Seguías, en Venezuela era mucho más fuerte que en la República Dominicana. El decrecimiento de la gente en los partidos mayoritarios en Venezuela había estado en el piso. O sea, de manera que estaban buscando a cualquier emergente. ¿Y qué le hace suponer que aquí no está igual? Aquí no ha llegado todavía hasta ese punto. No crea eso. Déjeme decirle. El rechazo que hay a los partidos políticos y sobre todo a los dirigentes políticos en República Dominicana es elevado. Y eso es importantísimo. Sí, eso lo está marcando. En Venezuela los partidos políticos, faltando 1 año, 2 años para que ganara Chávez, Acción Democrática y COPEI tenían un posicionamiento del 80%. 2 años antes. No, 1 año antes. 1 año antes. 80% del espectro electoral lo dominaban 2 partidos. Y en 8 meses cambió la historia. Y todavía está así. Hasta el sol de hoy. Sí. Esto significa que los partidos políticos deben entender que mientras no exista el outsider, mientras no exista el invento de los pueblos, sí, ellos pueden tener oportunidad. ellos mantienen esa posición y les hace creer falsamente que están cómodos. Ya. Pues yo digo, ningún político hoy día, no solamente en República Dominicana, en ninguna parte del mundo, puede sentirse cómodo porque las estructuras políticas del mundo entero y especialmente en América Latina están totalmente envejecidas, no responden a la necesidad de la gente. Mientras no surja algo distinto, la gente sigue con ellos y ellos siguen creyendo que tienen el poder y el control. Pero el pueblo todavía busca un Mesías. Los pueblos siempre buscan un líder y los pueblos buscan una conexión. Y hoy día, en todo el mundo entero, los pueblos están inventando porque no están satisfechos con los políticos en general. Hay un resquebrajamiento de las estructuras políticas, hay un resquebrajamiento del liderazgo político. Y la sociedad y los políticos tienen que tomar cartas en el asunto. Claro. Yo lo que más quisiera no es que desaparecieran los partidos, yo creo en los partidos políticos. Yo lo que creo es que los partidos tienen que transformarse, tienen que cambiar sus relaciones con la sociedad. Porque las sociedades, las relaciones son utilitarias. Utilizan a la gente, engañan a la gente, le mienten a la gente, se aprovechan de la gente. ¿Y tú crees que la gente no se da cuenta? ¿Y tú crees que la gente va a seguir soportando que los maltrate, que los humille? Mira, mientras no tenga otro recurso, se mantienen jugándote a ti, haciéndote el juego. Y te hacen ver que te quieren mucho. Aquí en República Dominicana pasa un fenómeno. Y hoy el organismo electoral central se encargó de depurar la data de los militantes de los partidos. Porque hay quienes están inscritos en 3 y 4 partidos distintos. Porque la gente lo ve como un modus vivendi. Claro. Y entonces, mientras eso sea un modus vivendi, bueno, mientras haya recursos yo vivo y me mantengo allí. Pero el día que escaseen esos recursos, cuando entres en crisis económica, entonces el tema de la corrupción es importante. Bueno, mira, lo que a mí no me toca es porque me lo está quitando aquel bandido que está en el gobierno. Entonces ahí pasa a ser la corrupción un tema importante en la sociedad. Son fenómenos diferentes que todos los políticos están en la obligación de evaluar. Eso se lo digo yo, amigos políticos de República Dominicana, se los digo a los de Panamá, se los digo a los de México, a todos se los vengo diciendo.
es necesario generar cambios importantes en las estructuras políticas. Los partidos políticos están en la obligación de transformarse y acoplarse a la nueva sociedad, la sociedad de la información, la sociedad red, la sociedad de la cibernética. Y no he visto hasta ahora ningún partido político, ni en República Dominicana, ni en muchos otros países, un partido político que diga, somos el partido de la sociedad red, somos el partido que los ciudadanos quieren, somos el partido del futuro. Muchos se llaman partidos del futuro, pero es un eslogan. Un eslogan, sí. Pero en realidad no lo son. Pero los procesos continúan y se mantienen y ganan elecciones y todo sigue igual. Por eso, porque te estoy diciendo que mientras no haya un plan alternativo, no surja una alternativa, ellos van a seguir medrando. Pero yo la pregunta que me hago es, ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo sales de allí? Yo creo que el objetivo de un político es llegar al poder, porque político que no le encanta el poder, mejor que se retire y se vaya para su casa. Claro. ¿Ok? Si tú quieres el político poder... que le va muy bien en la oposición siempre. Pero bueno, Sí, es parte sí. de la dinámica. Pero el político que quiere estar en el poder, el tema es qué vas a hacer con el poder después. ¿Y cómo sales del poder? ¿Sales convertido en una persona que dejó un gran legado y la sociedad lo respeta y lo ama? ¿O sales convertido en un ladrón aun cuando no lo seas? ¿O sales convertido en un bandido aun cuando no lo seas? ¿Cómo están saliendo los políticos del gobierno hoy día? Esta es parte de la evaluación que tienen que hacer. Mal. Y yo creo que todo político tiene que pensar con sentido de trascendencia, porque para eso es la política. La política es hermosa, Dios. Pero tienen que hacerlo con sentido de trascendencia, porque mira, cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. No esperen los dominicanos un invento, porque entonces puede costarles o buen precio o les puede costar un pésimo precio a los dominicanos. Bien. Por eso, perdón, por ejemplo, hay un caso en particular, República Dominicana, planteando todo lo que usted ha dicho en este momento, en lo que tiene que ver con quién marca, quién no marca, quién hace un trabajo. Danilo Medina, el presidente de la República Dominicana, hizo eso que usted dice en el 2007. En el 2007 salió del gobierno, perdió luchó por un puesto, fue a una convención, perdió y se retiró. Y se fue a trabajar, eso que usted dice, a hacer carpintería política, tranquilo, no pública, hacer ese trabajo. Sin embargo, del 2007 al 2018 van muchísimos años y él ya tiene 2 periodos de presidente. Hay un debate nacional en el sentido de que las encuestas a él lo ponen también como favorito, pero tiene un impedimento constitucional. Entonces, hay el debate en la gente diciendo que van a apoyar una reforma constitucional. En las encuestas sale que la mayoría de la gente lo rechaza, pero en la militancia se dice que es el que garantiza posiblemente el triunfo en el PLD. ¿Cómo usted como especialista lo valora? Pienso que el presidente Medina, a pesar de toda la crisis que ha surgido con el tema de Punta Catalina y todos los elementos que han surgido aquí, el presidente mantiene una buena imagen en la población. Y el tema es que no es candidato, ¿no? O sea, constitucionalmente no puede ser candidato. Se le toma en consideración en las encuestas porque es un factor político importante y porque están sometiendo a discusión la reforma de la Constitución para que él pueda ser candidato de nuevo. Es parte de la dinámica en estos días y obviamente cada estudio que se haga tiene que contemplar esa realidad, pero también montar escenarios donde él no esté presente. Correcto. Porque hasta ahora el escenario seguro es donde él no va a estar presente. Correcto. Así que, pero no puedes tampoco descartarlo. Así que hay que buscar las dos... un happy medium. hay que evaluar todo. Yeah. Todo. No puede cometerse el error de no evaluar o dar por sentado nada en política. Basta que surja la posibilidad y sobre todo viniendo de alguien que tiene tanto poder como él, como para que no lo descuides. Tienes que tomarlo en consideración. Correcto, correcto. Bien. Don Jesús, antes de finalmente, vamos a aprovechar que usted está con nosotros hoy. Usted conoce bien, es uno de, yo diría que de las personas que yo más escucho y trato de ver para entender cómo está el panorama de Venezuela en este momento. Pero últimamente yo no sé qué pasa, pero o
la información internacional se estancó o se acostumbró el venezolano allá a la situación de problemas en Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿O se estabilizó realmente, mejoró la cosa? Mira, Venezuela está llegando quizás a un punto muerto. En segundo lugar, debo decir que la solución a la crisis venezolana pasa por los venezolanos y no por fuera del país. O sea, los venezolanos son los que tienen que resolver su propio problema. En tercer lugar, la intervención de la comunidad internacional es absolutamente limitada. Hay algunos factores políticos venezolanos que están apostando y poniendo todos los huevos en la canasta de la comunidad internacional, creyendo que los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia van a invadir a Venezuela, van a sacar a Nicolás Maduro del poder y le van a decir, bueno, fulanito, véngase de allá de Washington y de Miami, véngase aquí y asuma el gobierno. Le limpiamos el terreno. Y nosotros los estadounidenses pusimos 1.000, 2.000, 3.000 muertos allí para que usted venga limpiamente después de estar en Miami a que venga a asumir el poder. Mira, eso no va a ocurrir. Los Estados Unidos de Norteamérica no va a sacar un solo estadounidense fuera de su frontera a combatir en un país donde los propios ciudadanos de ese país no están poniendo el ejemplo. Es decir, creer que Estados Unidos va a poner los muertos para que tú ocupes el poder, eso no va a ocurrir. Primero, el caso libio es un caso patético. Los Estados Unidos intervienen en Libia después que los libios salieron a las calles a combatir con armas en la mano. En Venezuela eso no ocurre. En Venezuela no he visto ningún opositor organizando guerrillas, armándose, entrenándose militarmente, atacando al gobierno. Como mucho una piedra. Eso no existe. Una piedra. La inmensa mayoría de los políticos venezolanos creen en el marketing electoral, ellos siguen en otra onda, no están preparados para la guerra. Entonces, si no estás preparado para la guerra, no saques a relucir la guerra como un elemento para solucionar la crisis del país. ¿Por qué? Porque los demás no van a hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo. Una cosa más de mi parte. ¿Cuántos ciudadanos venezolanos realmente promedio han salido de Venezuela? Mira, de acuerdo a los estudios nuestros hace un año, o menos de un año, de Venezuela ha salido aproximadamente entre 4 y 6 millones de venezolanos. Okay. ¿Cuál es la población total? De Venezuela, 30 millones O aproximadamente. sea, que podemos decir que un 20, 25% de los No, estamos hablando del 12, 13%. 12%. Sí, pero ahora la pregunta sigue. Tenemos 4 millones aproximadamente, entre 4 y 6. Ok. Veo que la situación cada día está peor en Venezuela, económicamente hablando. Sin embargo, el presidente ha ordenado mandar aviones a diferentes países para que los ciudadanos que quieran volver Los vuelvan. vuelos humanitarios. Como Y llaman. aquí ya se ha dado un vuelo que se fueron 80 personas aproximadamente. Y se da nota que ya habían 40 anotados en la embajada para irse. Esa gente han dicho que aquí han venido muy bien, lo recibieron, pero no tienen trabajo, no tienen salud pública, y prefieren mejor irse a morir a su casa. Eso fue lo que leí. Le pregunto, ¿hasta qué punto eso puede ser cierto? Y además, por favor me digas, desde el punto de vista económico, una decisión que ha tomado Maduro, que dice que va a abolir el uso de la divisa del dólar, sino el euro a partir de hace un momento. ¿Verdad? Son dos cosas. Sí, dos cosas. El caso de los venezolanos que se están yendo, bueno, sin duda alguna, para los venezolanos no ha sido fácil emigrar. Primero que ese es el país de menos tradición migratoria que ha habido en América Latina. Siempre. ¿Ok? Al contrario, todo el mundo iba hacia Venezuela. De Dominicana, iban muchísimos dominicanos a Venezuela y los recibimos con todo el amor del mundo, jamás se les exigieron papeles, trabajaron como les dio la gana, hicieron dinero, se vinieron, construyeron sus casas y montaron sus negocios. De eso hay cantidad de testimonios. Sí. Los venezolanos la han tenido más dura. Algunos países no han sido consecuentes con los venezolanos como los venezolanos lo fueron con ellos en otros momentos. Lo que está pasando en Perú, por ejemplo, esa actitud, y en Ecuador no es correcta. Y muchos venezolanos no le están pasando bien, están pasando necesidades, han muerto en el camino. Dime los que atraviesan Colombia a través del páramo de Berlín y mueren allí, han muerto varios en el páramo por frío. Y
Y yo pienso que ya muchos venezolanos prefieren estar en Venezuela a no buscar ese dorado y ese paraíso en el exterior que no existe ya para mucha gente, sobre todo para la gente con menos recursos. Sí. Eso el gobierno lo está aprovechando, obviamente, por razones propagandísticas. Ha montado varios vuelos, no está de más, yo prefiero que se vayan hasta que estén muriéndose en otros países y que retornen a Venezuela. Yo realmente considero que el que se quiera ir, que se vaya, que aproveche esa oportunidad, porque muchos vienen sin nada en el bolsillo y no tienen cómo regresarse. Sí. Entonces, si hay esa oportunidad, bueno, que la aprovechen y vean a ver cómo hacen, porque pasar hambre fuera de tu casa es preferible pasarlo en tu propia casa. Y desde el punto de vista institucional, de elecciones, ¿se proyecta algún cambio en Venezuela? ¿Se articulan algunas organizaciones políticas? Mira, Michelle, ¿Vienen elecciones? ¿Qué se ve? Mira, hay una situación compleja en este instante. Sin duda alguna, la oposición venezolana está muy debilitada. No hay duda. No hay una oposición. Está desarticulada. Se están matando unos a otros. No tienen una idea central. Por eso se desinflaron. Perdieron la noción del espacio y la noción de la respuesta. No tienen respuesta. Pero el gobierno tampoco las tiene fácil. La presión internacional es dura y los problemas internos entre ellos es duro. Y estamos ante un gobierno que prácticamente no es un gobierno, sino un cogobierno. Es un cogobierno que no está actuando en forma coherente. En Venezuela no hay gobierno prácticamente. En Venezuela no hay gobierno, el país se le fue de las manos al presidente Maduro. Y esto significa que algo tienes que hacer, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es una catástrofe, es un cataclismo, por Dios. ¿Y qué sentido tiene controlar el poder si no estás gobernando? ¿Qué sentido tiene controlar el poder si no tiene futuro? ¿Cuál es la idea? Y lo que está ocurriendo es que en algunos niveles del gobierno se están repartiendo el país como les da la gana, saqueando el país como les da la gana, y no están dejando nada a cambio. Entonces llegamos a un punto de quiebre, donde creo que la solución tendría que ser una salida negociada, donde se le garantice al chavismo gobernante, porque hay un chavismo que no es gobernante, se le garantiza al chavismo gobernante algunas garantías, como ha pasado en todos los procesos de transición en el mundo entero, como pasó en Chile con Pinochet. Pinochet siguió al frente de las Fuerzas Armadas. Entonces, en Nicaragua, los Ortega siguieron al frente de las Fuerzas Armadas. Entonces, en Venezuela tiene que haber una transición pactada, una transición consensuada, donde ambos se respeten y donde todo el mundo pueda coexistir. Yo creo que, y vengo peleando por eso desde hace mucho tiempo, y los resultados nos están dando la razón. Venezuela, nadie va a poder pulverizar al otro, nadie. Y cuando no puedes pulverizar al otro, no te queda más que ponerte de acuerdo con el otro. Los libaneses necesitaron 100.000 muertos para entender que aquella guerra civil no iba a ningún lado, y terminaron conviviendo, y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes de los 100.000 muertos? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que yo vengo planteando, no generemos las negociaciones con muertos, hagámonos sin muertos, porque es muy desagradable tener tanta gente fallecida y tantos venezolanos inocentes fallecidos. Entonces, lo del euro es una reacción a todo este problema, lo del dólar y utilizar el euro. Eso es parte de los desvaríos del gobierno. Eso es una loquera, eso no tiene ningún sentido. En fin, el gobierno está tratando de sobrevivir a como dé lugar. Y la verdad es que no va a poder. Mira, se implementaron unas medidas económicas hace 2 meses atrás para frenar la inflación. Sí, claro. ¿Y qué pasó? La inflación sigue galopando como le da la gana, y ese aumento salarial gigantesco que dio el gobierno, Nada. entre comillas, Se fue. ya se está convirtiendo en sal y agua. Sí. Entonces, allí tienen que haber cambios profundos, y creo que la presencia del presidente Maduro en el gobierno no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque no genera confianza. La confianza. Y es una decisión personal. Yo no creo en golpes de Estado, yo no creo en invasiones militares extranjeras, yo no creo en nada de eso. Yo lo que tengo que creer es en la sensatez de cada quien. Él debe decirse a sí mismo, hacerse un acto de reflexión personal, humana. Saber que ya llegó a su límite. Estoy provocando mucho daño a la sociedad que yo quiero
cambiar y que yo quiero que sea mejor, pero no lo estoy logrando. Me parece que el algo, error... algo estoy haciendo mal. Por lo tanto, yo no tengo ninguna razón ni ningún derecho a causarle sufrimiento a nadie, por más armas que tenga en la mano, por más poder que yo pueda tener en la mano, pero nada me da derecho a hacer tanto daño en tan corto tiempo a un país entero. A mí me parece que el daño comenzó en el origen, cuando Chávez decidió que sea Maduro. Maduro no estaba preparado del primer día para esa posición. Hay una combinación de muchos factores. La mayor fortaleza del gobierno en los últimos tiempos ha sido la incompetencia opositora. Exactamente. Sencillo. Exactamente. Para decirlo en términos boxísticos, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que está técnicamente noqueado y caído, pero no hay quien lo empuje. Exacto. Ni el referee. No hay nadie. Entonces, porque el referee también esa podía crisis, ser. esa crisis de liderazgo es la gran causa de la crisis venezolana. No hay líderes políticos, hay líderes de pacotilla. No hay políticos, sino buscapuestos y cuidapuestos, desaforados, pero no hay políticos de nación. Y Venezuela necesita en este momento políticos de nación, que sepan sentarse a negociar, que sepan sentarse a ver hasta dónde pueden dar y no pueden dar, para que nosotros podamos tener un país de nuevo en proceso de reconstrucción y en un proceso de crecimiento como lo merecen los venezolanos. Bien. Muchísimas gracias, don Jesús. Yo creo que pudimos tratar... Más claro este agua, tema. ¿verdad? Bueno, creo que quien quiere saber cómo resolver el problema, ahí lo tiene. No tiene que hablar mucho. Gracias, don Bueno, Jesús. no, estamos a la orden. Bien. Le damos Muchísimas gracias por la Mucho invitación. éxito en su programa, José. Le damos las gracias al licenciado Jesús Seguías, periodista, consultor político, electoral y gubernamental y presidente de Datin Corp. Gracias.